propósito de lo que hemos oído hoy durante todo el día, recuerdo un artículo de la Universidad de McMaster en Ontario que dice más o menos lo siguiente: luego de comparar métodos tradicionales y novedosos en la enseñanza, concluimos que todo esto resulta si los estudiantes estudian. Si ellos no estudian, pues hay muy poco que hacer. Este texto, surgido de mi experiencia como profesor de pediatría y bioética en una universidad privada del Caribe colombiano, se sustenta en vivencias, preocupaciones y lecturas. El tema que se me ha asignado es el de la importancia de la autoformación en el estudiante de medicina, por lo que circunscribiré la exposición a 6 aspectos que considero fundamentales: el fracaso estudiantil, la autoformación propiamente dicha, el rendimiento académico, la universidad del futuro, el analfabetismo competitivo y la excelencia educativa. En función de la brevedad, las alusiones a estos tópicos serán tangenciales, lo cual no me impide hacer algunas afirmaciones que considero valederas, aun cuando, como es apenas natural, muchas de ellas sean discutibles. La idea central es la de llamar la atención sobre la necesidad de revalorar el esfuerzo del estudiante para tratarlo como a un ser inteligente, no como a un indigente mental que requiere desmedidas complacencias o laxitudes para su formación. Antes de empezar, como una declaración de intenciones, traigo a cuento a Albert Einstein, quien hace 100 años escribió, abro comillas: numerosas son las cátedras, pero escasos los profesores sabios y honrados. Numerosas y grandes son las aulas, pero pocos los jóvenes que ciertamente poseen sed de verdad y justicia. Conceder validez excesiva y prematura al sistema competitivo y a la especialización en beneficio de la utilidad aparta al espíritu de la vida cultural. Ahora sí, comencemos. Cuando muchos pierden. Ya sabemos que el fin de año no llega solo con las brisas. Junto con el verano también arriban los lamentos por el semestre que se perdió, las imprecaciones contra los profesores y la amarga maledicencia, estimulada por el resentimiento. A muchos nada les importa haber llegado al final del curso arrastrando los vicios de la indolencia, y cuando se ven sorprendidos en carencia académica, le dan rienda suelta a argumentos insulsos y a pretensiones inauditas. ¿Cuántas veces habrá que repetir que una cosa es el niño en la escuela aprendiendo a leer o a escribir, o recibiendo las primeras enseñanzas frente al piano, y otra la condición de estudiante universitario, algo que obliga al mayor y más sostenido de los esfuerzos? Todo aprendizaje superior, cuando se poseen las capacidades, es fundamentalmente autodidacta. El conocimiento se adquiere con arrojo. Ese proceso exige consagración y entereza para discernir, para hacer correlaciones y depurar conceptos que imbrican la teoría con la práctica. Si por un lado se evaluara la teoría y por el otro la práctica, esto sería un desatino. El aprendizaje médico y su ejercicio implica múltiples matices, puesto que así se presenta el problema en el enfermo, como un acertijo al que hay que descifrar, y para ello se debe poseer plasticidad mental, sutileza y claridad de juicio. La noción escolar de las competencias aisladas es inaplicable cuando frente a nosotros aparece un individuo con una patología compleja. Si el cirujano no conociera la clínica quirúrgica, se convertiría en un prosaico operador. Si el endoscopista ignorara, por ejemplo, los principios fisiopatológicos de su área, no pasaría de ser un dudoso auxiliar diagnóstico. Quien en el ámbito clínico desconoce la teoría, es obvio que no podrá acertar en la práctica, puesto que en estos dominios el arte consiste en hacer una mixtura de los dos elementos. Haciendo una analogía con el método socrático, quizá no haya una mejor forma de evaluar estas competencias que a través de exámenes escritos o delante del paciente, en forma de test o con preguntas abiertas para medir la amplitud del razonamiento y su profundidad, o con pruebas orales que ayuden a sopesar la seguridad en las respuestas y la rapidez de pensamiento. Un artificio de poca importancia en la vida universitaria es darle valor a trabajos caseros o a tareas conjuntas, a exposiciones o cualquier otra forma de faenas no mensurables
en términos de aprendizaje o de adquisición de conocimientos. Ahora bien, si aparece el fracaso, tal vez lo procedente es que el estudiante universitario, antes que argumentar de manera sofística contra los profesores, haga una autocrítica descarnada y acepte que el principal responsable de su fiasco es él mismo, el rendimiento académico. La experiencia indica que si a un estudiante universitario le va mal, suele ser por 3 motivos. Porque no tiene una vocación acendrada, porque no estudia con presteza, porque no posee el talento suficiente para desenvolverse en el campo elegido. Cuando se examina la mortalidad académica en los primeros años del pregrado en Latinoamérica, esta se vincula con el hecho de que los aspirantes no son sometidos a exámenes de admisión, a que sus antecedentes colegiales no son los mejores, a que en sus casas no había libros para leer y a que las charlas familiares no incluían nada relacionado con temas culturales. En un estudio realizado por las doctoras Lisette Acosta y Briseida Vergado, con la asesoría del profesor Luis Chartuni en la Universidad del Sinú en Montería, se concluyó que las variables que se asocian estadísticamente al fracaso estudiantil en el primer año de medicina en la asignatura de biología celular y molecular son la escolaridad de la progenitora y las notas del ICFES. De pronto sea cierto aquello de que el hombre es algo de genética y todo lo que le enseña su madre. ¿Y qué papel juegan los profesores en todo esto? De ellos, si cabe, se puede aprender la dedicación, el amor por el razonamiento y la búsqueda metódica de la verdad, siempre fugaz y elusiva cuando se trata de asuntos de origen científico. El ideal es que los docentes de medicina tengan una preparación óptima en temas investigativos y pedagógicos, y que su producción intelectual sea consistente, al igual que el volumen de sus lecturas. Los estudiantes, sin embargo, si están realmente comprometidos con su carrera, tienen la obligación de aprender bajo cualquier circunstancia, sin esperar a que sus docentes les den la información minuciosamente digerida. La noción de los créditos, que en general incluye 2/3 de trabajo independiente, reconoce de suyo que el mayor tiempo de aprendizaje se basa en el esfuerzo personal. Siendo así, es apenas obvio que los educadores se interesen en escudriñar los factores que inciden en la instrucción y en el rendimiento académico. En este sentido, he revisado algunos trabajos de autores extranjeros a cuyas conclusiones les dedicaré unas líneas. Razones del fracaso. Valentín Martínez Otero Pérez, doctor en psicología y docente de la Universidad Complutense de Madrid, anota que de los diversos factores analizados en su investigación son los hábitos de estudio, seguidos por las aptitudes intelectuales, los que tienen mayor capacidad predictiva de un buen rendimiento. Y cita a Ramón y Cajal cuando advirtió que, abro comillas, el trabajo sustituye al talento, o mejor, crea al talento. Evaluaiza Raya Ramos, profesional de la enseñanza en la Universidad de Málaga, España, halla 4 factores directamente relacionados con el buen rendimiento académico: la motivación, las aptitudes intelectuales, los conocimientos previos y la aplicación de técnicas de estudio eficaces. En este caso, la motivación tiene mucho que ver con la vocación, que en muchos educandos es incierta, y con el hábito de estudiar, que es un asunto de la condición personal. Lo de las técnicas podría ser un tema de discusión, puesto que en estos oficios cada uno tiene su forma de matar a las pulgas. Rubén Edel Navarro, docente e investigador en la Universidad Cristóbal Colón en México, argumenta que el éxito académico requiere de un alto grado de adhesión a los fines y valores del establecimiento educativo, algo que muchos estudiantes no cumplen, ya que mantienen hacia la institución una actitud de insolidaridad, la cual consiste en transitar por ella con un mínimo ardor, lo que determina finalmente la incapacidad para, abro comillas, educarse a sí mismos a lo largo de la vida. Este autor se reafirma en algo que parece axiomático, y es que uno de los principales indicadores del éxito universitario se relaciona con las calificaciones obtenidas en los estudios precedentes. Juan Tonconi Quispe, de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, Perú, en relación con el rendimiento académico, llama la atención acerca del número de créditos matriculados, el número de horas al día dedicadas al estudio, el nivel de asistencia a clases, el ingreso económico familiar y el nivel educativo de los padres. Si se tienen en cuenta estas observaciones, en el fondo del drama educativo que padece Colombia, bien pueden coexistir variados elementos económicos, sociales y culturales, pero en especial una falta absoluta de confianza en las bondades del conocimiento como fuente de desarrollo material y cultural. Aquí nos acostumbramos a vivir sin esfuerzo, buscando siempre un atajo, tratando de aprender con resúmenes,
ganando notas con derechos de petición y transfiriendo la responsabilidad de nuestro aprendizaje hacia los profesores. Nunca es bueno, tratándose de temas educativos, olvidar que algo va de la enseñanza al aprendizaje. Siendo aquella un proceso indefinible en el que quizá lo más importante se derive de las cualidades del profesor, de su cultura y brillo, de lo que pudiera llamarse el currículo oculto, el acto de aprender, al menos en el contorno universitario, corre por cuenta del estudiante. Este no solo debe tener aptitud, avalada en un honesto trámite de selección, sino un propósito categórico de adquirir conocimientos. Extrañas formas de pensar, no obstante, le atribuyen el fracaso estudiantil a la pobre capacidad pedagógica del docente. Eso es posible en los escalones inferiores de la educación, no en los grados universitarios, donde la deserción, que frisa el 40% en el país, se debe principalmente a carencias económicas, a limitaciones cognitivas, en particular a pocas competencias en matemáticas y lectoescritura, y a la ausencia de una vocación definida. Muchos jóvenes ingresan a una profesión como aventureros, sin idoneidad para ella. Por fortuna, el debate sobre los mejores métodos pedagógicos ya parece haber quedado atrás. Hoy, cuando el modelo educativo se centra en el alumno con el fin de que su ilustración sea lo más integral posible, es a él a quien corresponde entender que la clave está en la disciplina personal. Ningún conocimiento se puede transfundir. Cada uno debe adquirir su propio criterio. Hay que volver a valorar el sacrificio y el mérito. Los daños que produjeron entre nosotros las actitudes laxas y las promociones automáticas todavía no se han terminado de cuantificar. En el folclorismo educativo y en la superficialidad es donde se hallan nuestros peores males. Ahí están los genes de la mediocridad. La universidad del futuro. Aquí conviene registrar las 5 competencias esenciales que Jamil Salmi, el afamado economista marroquí, experto en temas educativos, le adjudica al universitario del futuro. Lo hago a sabiendas de que ahí están los elementos que desde siempre han presidido el triunfo intelectual en la universidad. Capacidad para analizar la información, solvencia para el desglose de contextos, creatividad, trabajo en equipo y facilidad de comunicación. Me parece estar repitiendo la trajinada letanía de la formación integral. Ser, saber, saber hacer y saber relacionarse. De modo que esta es una música ya conocida. Si no se alcanza una idea clara de lo que pasa en el mundo y no se poseen hábitos y aptitudes reflexivas, poco se puede avanzar. Si no se adquieren informaciones fiables acerca de un tema, ¿qué creatividad puede surgir de la ignorancia? Y si se procede de manera autista y no se tienen recursos verbales para explicar un argumento, es obvio que el resultado va a ser nulo. Como se ve, estas son destrezas personales que se aprenden con el trajín de la vida, no como el producto de una pedagogía desarrollada en los niveles superiores de la educación. Acá se puede enseñar cómo buscar el conocimiento, no cómo discernir sobre sus dilemas. Se pueden ponderar las virtudes de la solidaridad y la sencillez, pero es improbable que un alma poseída por la codicia pueda ser conmovida con el retintín de piadosas reconvenciones. Al pasar a otra proposición de Salmi, la relacionada con los atributos del carácter del estudiante del futuro, los percibo tan antiguos como el libro de los Proverbios, ya que son los mismos que se hallan en la personalidad de aquellos jóvenes que han hecho de su vida un ejemplo de entrega al aprendizaje y a sus benéficos efectos: curiosidad e insatisfacción intelectual, motivación constante, iniciativa para mejorar y profundizar conceptos, perseverancia en sus labores, facilidad para adaptarse a las circunstancias, liderazgo y estructuración ética. ¿Pueden esas cosas enseñarse? Yo no creo. El lento y proceloso río que lleva al conocimiento y a la cultura no pasa por el cordón umbilical del profesor. El acierto del doctor Salmi no radica en la descripción de las competencias múltiples ni en el diseño de las cualidades del carácter del estudiante del futuro. Su perspectiva se sustenta en el anuncio, desconcertante para los nostálgicos de las clases magistrales y las relaciones de dependencia con el docente, de que los profesores irán desapareciendo en los atriles para darle paso a un escenario compartido en el que los alumnos, vistos a la distancia, van construyendo con pericia de orfebres las rutas que, con el paso de los días, los llevarán al reconocimiento, que en el terreno de la academia no significa más que una feliz reputación. El analfabetismo ilustrado. En La crisis del humanismo, Eduardo Santa plantea el concepto de analfabeta ilustrado. Un individuo que ostenta un título pero que no sabe razonar con lógica, que da por cierto todo lo que oye y que, por tanto, no tiene la más mínima capacidad crítica ni autocrítica.
Ese especialista, digamos, que se considera a sí mismo una eminencia, escribe cínico con S. Desconoce los aspectos fundamentales de la historia universal y del desarrollo de la ciencia. Y desde luego no sabe quién fue Rubens ni Yashunari Kawabata. Ese es el individuo que se está formando hoy a la sombra de la generación, de la genérica noción de las competencias, un término incrustado en la pedagogía moderna para que la gente aprenda a ganarse la vida y para que sea emprendedora. Hasta ahí todo parece legítimo. El problema es que cuando se compara la destreza de los adolescentes para responder con solvencia a temas de matemáticas y razonamiento abstracto, siempre ganan los países que tienen en sus currículos a la música y a las humanidades como base de la formación. Aquí está la respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve el arte? Pues para aprender a pensar y a sentir, algo que no es capaz de inducir ningún conocimiento disciplinar por sí mismo. En Colombia, cuyos jóvenes están quedando de penúltimos en las pruebas PISA, y donde desaparecieron del pénsul escolar la historia patria y el civismo, ahora se inventaron las pruebas Saber Pro, que evalúan, además del inglés y las aptitudes específicas, 3 aspectos que solo pueden adquirirse con el paso del tiempo: la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo y las virtudes ciudadanas. Estos 3 elementos hacen parte de la universidad de la vida y requieren vivencias intelectuales múltiples y lecturas profusas. Dichas capacidades, desde luego, no se alcanzan por decreto y no se asimilan en la fugacidad de una clase o de unos talleres, simplemente porque no son objeto de enseñanza, sino de aprendizaje. Ante estos desafíos, a cada uno le toca sembrar los árboles de su propio bosque. Mi punto de vista es que no solo se trata de aprender a aprender, lo que también convalidaría la necesidad de aprender a desaprender, sino que es necesario aprender a pensar, a exponer y a refutar razones, a admitir que la conjetura científica es compleja en su origen, pero que debe ser sencilla en su formulación, y sobre todo, a descubrir en toda idea sus auténticos valores epistemológicos, porque ningún razonamiento debe prescindir de una discreta mirada filosófica. Hoy, preocupados por la mortalidad y la deserción, tiende a desestimarse la responsabilidad del estudiante. Parecería que a ellos hubiera que tratarlos como incapaces, trasladando el aspecto autoformativo al que están obligados a los hombros de los docentes, quienes, al fin y al cabo, hacen lo que pueden con el material humano que les entregan. La excelencia educativa. En un artículo de Antonio Campos, docente de histología en la Universidad de Granada, España, el autor, refiriéndose al concepto de la excelencia, habla de los retos y limitaciones en la educación médica. Valga decir en primer término que la medicina es una profesión que tiene bases científicas, que se halla inmersa en la incertidumbre de la biología y de la cultura, y que su aprendizaje obedece a un proceso educativo, no a un mero entrenamiento. Pues bien, esa profesión, hoy descaecida porque muchos de sus miembros se plegaron a los intereses de la industria y relajaron sus frenos éticos, requiere volver a transitar sobre las 4 ruedas que define el doctor Campos como imprescindibles para lograr la excelencia. Actualización permanente de sus paradigmas, una docencia equilibrada, el aprendizaje autorregulado y un entorno adecuado. Desmenucemos estos conceptos. Nada nuevo hay en lo de la constante actualización de currículos y paradigmas. Eso es innegable. En este caso se trata de conocer de primera mano, a través de la literatura médica y su análisis crítico, la evolución del pensamiento alrededor de los viejos y nuevos problemas. Para esto la apropiación de las nuevas tecnologías es imprescindible, al igual que el conocimiento de los diseños de investigación en el área clínica. La docencia equilibrada tiene que ver con la aptitud, la actitud y las inclinaciones intelectuales de los profesores. Las llaves maestras de la enseñanza están dadas por la capacidad y el compromiso del docente, el cultivo de una mentalidad disciplinada y ética, y la posesión de una vocación intelectual. Como lo dice Antonio Campos, contagiar el pensamiento pensando ante los estudiantes es, quizá, la actividad primordial del profesor y la única que justifica su existencia. En esto consiste el nunca bien ponderado currículo invisible, que es, a mi juicio, la fuente del aprendizaje con alegría. Ya lo decía Jorge Luis Borges, que él no enseñaba literatura inglesa sino el amor por la literatura inglesa. Continuemos con Campos. Abro comillas. Uno de los avances más importantes de la investigación educativa de las últimas décadas ha sido el descubrimiento del papel protagónico que el estudiante desempeña en su proceso de aprendizaje y que ha dado lugar al concepto de autorregulación. Cierro comillas. Eso es. En la autoformación, en el cómo aprender, está el corazón de este asunto. En medicina cada uno debe cultivar su propio juicio,
porque cada enfermo es diferente. Los profesores no pueden trasvasar su sabiduría ni su experiencia. Es el alumno perspicaz el que sabe aprovechar con lucidez o con denuedo las luces que emanan de aquella personalidad rica y bienhechora. Por eso, para no tratarlos como indigentes mentales, a los estudiantes hay que exigirles. En último término está el entorno, la familia, los antecedentes escolares, la vocación, la infraestructura para las prácticas, los recursos de biblioteca, en fin, los escenarios donde a todo el mundo, si tuviera la oportunidad, le sería dable demostrar sus auténticas capacidades. William Ospina, en uno de sus ensayos, habla de los grandes maestros que abarcan todo el saber y transmiten toda la tradición, pero también de los que critican esa tradición y se rebelan contra ella, y agrega: no creo en una educación enemiga del gozo, de la íntima satisfacción de lo que se hace. Aprender no puede ser una contrariedad, aunque sí tiene que ser un esfuerzo, a menudo muy arduo. Precisamente por eso es preciso descubrir y orientar las vocaciones, pues solo si una disciplina, una ciencia, un lenguaje vale mucho para nosotros, nos excita y nos apasiona, estaremos dispuestos a los esfuerzos y sacrificios que hay que afrontar para vivirla con plenitud. Muchas gracias.